Pues entonces vamos a dar ya paso a la terapia de grupo de esta tarde, que en esta ocasión vamos a dedicar a un tema que creo que es de gran interés para todos, porque no solamente nos interesa desde el punto de vista de la patología de la adicción al juego de azar, sino porque también se adentra en terrenos que pueden interesar también a las personas en general, porque como os podréis imaginar, a todo el mundo le puede acontecer lo que vamos a decir a continuación. Vamos a hablar un poco de la patología de las expectativas o perspectivas de futuro. Todos nos hacemos cábalas, nos hacemos conjeturas, tenemos perspectivas o expectativas de cómo van a suceder las cosas en el futuro. Tenemos, por lo tanto, una visión eh, que de alguna manera se parece a la de los adivinos, a la de los profetas, a la de las personas visionarias en alguna ocasión, ¿no? Vamos a ver qué tipo de expectativas podemos diferenciar con respecto a este fenómeno, a la previsión del futuro, ¿no? Hay personas que tienen mucha agudeza y son, por decirlo así, videntes, ¿no? Que tienen capacidad para ver el futuro, pero vamos, a eso no nos vamos a referir, sino más bien a las expectativas normales de futuro. En términos generales, podemos distinguir, podemos diferenciar dos grandes grupos a este respecto, ¿no? Tenemos a un lado las personas, lo que podríamos llamar las expectativas matemáticas, racionales, objetivas o realistas, que son las que se atienen al cálculo real de probabilidades de que un acontecimiento se produzca en el futuro, siempre con arreglo a la experiencia de lo previamente vivido y acontecido. Podría considerarse que esta es la visión objetiva de la realidad, sin distorsiones subjetivas ni al alza, no, o sea, ni siquiera ni optimistas, ni a la baja, pesimistas. Sería, por lo tanto, la visión más ecuánime de todas, la visión realista, la visión matemática, la visión que se atiene, por decirlo así, al cálculo normal de estadístico de probabilidades. Bien, ese es un gran grupo que podríamos decir que se corresponde con la realidad matemática de la vida. Pero además de ese grupo de expectativas realistas o objetivas o matemáticas o racionales, tenemos otro gran grupo que es el grupo de las perspectivas o expectativas subjetivas, irracionales o distorsionadas. Son aquellas que se corresponden con una visión subjetiva o distorsionada de la realidad, que puede concretarse en dos direcciones distintas y a su vez antagónicas u opuestas. Estos dos grandes grupos que se nos abren, o sea, estas dos grandes variantes, que son como dos direcciones nuevas, serían las variantes pesimistas o negativas y, por otro lado, las visiones positivas o optimistas, ¿no? Este sería, por ejemplo, el optimismo irracional, que nos interesa mucho estudiar aquí para aclarar de qué se trata y para analizar en qué medida afecta al ludópata, ¿no? Bueno, primero voy a permitirme hacer un pequeño inciso acerca de las expectativas pesimistas o negativas, que son las que se corresponden con una visión distorsionada negativa de la realidad. Es decir, las personas que pertenecen a este grupo son las personas que lo ven todo negro, que lo ven todo oscuro, que va a pasar algo malo, que va a sucederles siempre lo peor. Y por eso hablamos de la visión distorsionada negativa de la realidad. Siempre esperan, como digo, lo peor de los acontecimientos que han de ocurrir en el futuro. A este rango de visiones negativas o pesimistas pertenecen las personas de condición pesimista, o sea, sobre todo personas de orientación introvertida,
y algunas otras que padecen alteraciones psíquicas tales como, por ejemplo, las depresiones. El enfermo depresivo siempre ve o espera lo peor. Los trastornos paranoides, tanto delirantes como sobrevalorados, en los que la persona siempre interpreta de una manera negativa las intenciones de los demás para con la persona, con la propia persona. Es decir, si la persona puede imaginar lo peor de las intenciones ajenas para con ella, pues ahí está lo que la persona imagina en virtud de esta distorsión negativa de la realidad. Estos son los trastornos paranoides también. También otro tipo de trastornos son los trastornos obsesivo-compulsivos, los TOC famosos. Sobre todo los de la modalidad comprobacionista o posibilista. Es decir, las personas que sufren este tipo de trastorno sienten como si dijéramos la necesidad de comprobar todo aquello que hacen porque tienen la impresión negativa de que lo han hecho mal, de que no lo han hecho suficientemente bien, de que hay algo que se les ha escapado. Y por eso este tipo de, en esta modalidad, la persona que padece este tipo de trastorno vuelve a comprobar, y por eso se llama modalidad comprobacionista. Pero también está la modalidad posibilista, que es aquella en la que la persona dice, bueno, ¿y si ahora ocurriera que no tengo la calle cuando salga abajo de la casa, ¿no? ¿Y si ahora, es decir, de posibilismos pasamos a los catastrofismos, ¿no? ¿Y si ahora se hundiera el techo y nos pillara a todos, por ejemplo? ¿Y si ahora al ir por la calle se cayera una maceta y me diera en la cabeza? Es decir, son cosas que pueden suceder, pero naturalmente las personas que pertenecen a este grupo las ven siempre de una forma tan negativa, ¿no? Y por supuesto también podríamos incluir en este capítulo de las visiones negativas o pesimistas a las fobias, sobre todo en su modalidad hipocondríaca. ¿Qué es la modalidad hipocondríaca de las fobias? Pues aquella en la que la persona ve siempre como que va a tener determinado tipo de enfermedad. Hay personas que están constantemente pensando que van a sufrir pues, un cáncer o que van a sufrir un infarto o que van a sufrir una infección del coronavirus, o etcétera, etcétera. Esto tiene ahora mucha vigencia porque hay personas que sin darse cuenta, exageran sus cuidados en relación con la prevención de esta pandemia, ¿no? Desde luego, razón no les falta en alguna medida. Lo que pasa es que, bueno, hay personas que extreman las cosas de tal manera que cada vez que tocan un objeto, pues están o lavándose las manos o envolviéndose en la mano con un pañuelo o con algún medio de protección para, teóricamente, evitar el contagio. Y bueno, pues también la fobia social entra en este panorama, ¿no? Porque la fobia social es aquella fobia en la que la persona siente que va a hacer un mal papel ante los demás. Tiene como miedo un miedo irracional al ridículo, por ejemplo, pues a hablar en público, por ejemplo, pues a dirigirse a una chica, el varón, o a un chico, la chica, etcétera, etcétera. Es decir, siempre piensan que va a sucederles lo peor. Pero bueno, vamos a llegar al punto culminante de esta introducción. ¿Cuál es el punto culminante? Pues es el punto en el que la distorsión se realiza al alza, es decir, de una forma positiva, pero también distorsionada. Aquí entra lo que llamamos el optimismo patológico o irracional, que es propio de las personas con adicciones. Hay también una modalidad de optimismo irracional que se corresponde con la condición de persona abierta, extravertida, que siempre ve las cosas de color de rosa, que siempre está pensando que todo se va a pasar, que todo va a ser, en definitiva, muy positivo. A este tipo de personas son más bien extravertidas, así como las negativas eran más bien de condición introvertida, estas, por el contrario, son de orientación extravertida. Bueno, pues bien, no solamente estas personas que tienen este tipo de personalidad, sino también
propio, este optimismo irracional propio de algunas personas con algunos tipos de trastornos, entre ellos, por supuesto, las adicciones, que aquí ya es donde vamos entrando en materia. Las adicciones en las que la persona, el portador, siempre espera cambiar la realidad de forma acomodaticia o favorable a sus intereses y conveniencias mediante las prácticas de consumo. Es decir, el ludópata, que es aquí donde ya tenemos que insertar nuestro caso, el ludópata siempre ve, como si dijéramos, en virtud de un filtro mental que le hace, por ejemplo, al ludópata recordar mediante una percepción ilusoria los momentos felices de su vida con respecto al juego. En su relación con el juego, el ludópata siempre pone el filtro, pone esa especie de criba que le permite vislumbrar en la orientación retrospectiva, en su visión retrospectiva, le hace recordar los tiempos felices de sus premios y no los tiempos dolorosos o infelices de sus pérdidas. Eso por lo que respecta al pasado. Pero bueno, con respecto al presente, el ludópata siempre, por eso decía, perdón, antes de empezar con el presente, que el ludópata siempre suele ufanarse de sus buenas dotes, de sus grandes dotes para acertar y ganar. Esto es lo que le hace al ludópata tener también ese espíritu de presunción. Y luego también en el presente, el impulso a jugar se acompaña de una mentalidad ganadora, en cuya virtud tiene seguro que va a ganar aunque acabe de perder. Aunque la realidad le esté constantemente de una manera recalcitrante, demostrando que cuanto más está jugando, más está perdiendo. Pero el ludópata es insensible a este tipo de razonamiento. El ludópata antepone su optimismo irracional y ve todo de color de rosa, de modo que, naturalmente, está pensando más que en otra cosa, en ganar y no en perder. Y por otro lado, en otros momentos, ya muy conocidos de todos, el ludópata piensa que va a inclinar la suerte de su lado con tan solo insistir en las jugadas. De modo que, por ejemplo, esto le permitiría siempre recuperar el dinero perdido, aunque a la larga ya sabemos todos que casi siempre sucede lo contrario. Bien, pues hasta aquí mi introducción. Ahora vamos a ver en qué medida os estáis identificando o las familias estáis identificando la mentalidad del ludópata, esa mentalidad de optimista irracional que tiene el ludópata. Y en qué medida también eso evoluciona a través de la rehabilitación. Es decir, estamos hablando ahora de la patología del enfermo en su etapa de adicción, pero lo que tenemos que considerar también es si en alguna medida alguno de estos rasgos patológicos todavía siguen abundando entre la gente que está en rehabilitación o por el contrario está totalmente desterrada esta visión un tanto angelical, un tanto seráfica de la realidad del juego.